A ver. ¿Sí? Entonces, vamos a una relación, repito, la última parte de la clase. Una relación es un subconjunto de pares ordenados. Un subconjunto de algún producto cartesiano, en general. Podría llegar a ser todo el producto cartesiano, pero acuérdense que estar contenido no impide ser igual, ¿no? Entonces, una relación, un par, si está en la relación, ¿por qué digo que es un par? Y bueno, porque R está contenido en un producto cartesiano, entonces tiene que ser, cada elemento de R tiene que ser un par ordenado. Entonces, la notación usual o en el lenguaje usual, decimos que B es el correspondiente de A por la relación. También muchas veces se puede escribir que B pertenece a R de A, donde R de A es el conjunto de elementos que están relacionados con A. Bueno, ya borré una. Supónganse ustedes que tienen el A acá, y este A va a parar, por ejemplo, a 1, 2, y este elemento T fuera a parar al 2, al 5, el 6 queda suelto, ¿no? Entonces este es parte, acá tengo un H, ¿no? H no va a parar a ningún lado, pero si tengo A, fíjense que entonces con esta flecha yo puedo reconstruir cómo es esta relación de este conjunto A en este conjunto B. Al A le corresponde el 1, también al A le corresponde el 2, al T le corresponde el 2 y al T le corresponde el 5. Entonces, uno puede escribir que R de A es el conjunto de elementos que están relacionados con A, es decir, son el 1 y el 2. R de T son los elementos que están relacionados con T, en este caso serían el 2 y el 5. Son notaciones que por ahí van a encontrar en algún lugar, por eso las doy. Entonces, un elemento pertenece a R de A si es que el par AB está... Profe, ¿Sí? ¿Qué? no se ve muy bien la pizarra. Ahí no se ve muy bien. Se ve como muy borrosa. Es posible porque borré con el... ¿Sabes qué hice? Borré con el trapo que tiene tiza. Bien, voy a escribir en aquella. Gracias por avisarme. No, por favor. Entonces, notaciones para el lenguaje que aparece a partir de relaciones, ¿no? Que si una relación tiene el par AB, está en la relación, acuérdense, una relación es un subconjunto de un producto cartesiano. Entonces, si el par AB estuviera en una determinada relación que está contenida en un producto cartesiano, entonces B se dice que es el correspondiente de A. Y también se escribe que B pertenece a R de A. ¿Y qué es R de A? Son todos los segundas componentes de algún elemento de la relación que empieza con A. Por ejemplo, voy a repetir, no sé si igual, pero algo parecido a lo que está allá.
Entonces, acá tengo el 1, acá tengo el 3, acá tengo el menos 5. Y acá tengo A, acá tengo B, H y W. Y la relación que estoy pensando es esta, por medio de un dibujo. Entonces tengo a A lo mando al 1, a A lo mando a H, por ejemplo, a 3 lo mando a W. Entonces, R de 1 son las segundas componentes de pares que empiezan con 1, porque esta relación, por el dibujito que tiene, y no tiene más nada, la R1, entonces va a ser 1 con A, 1 con H, 3 con W. Y ahí termina. El menos 5 no va a parar a ningún lugar. Es decir, el menos 5 no tiene correspondiente. ¿Quiénes son los correspondientes de 1? A donde llegaron las flechas. Los correspondientes de 1 entonces es el A y el H. Es decir, que son las segundas componentes de pares que empiezan con 1. Los correspondientes de 3 es a dónde llegó la flecha que empieza en 3 y llegó a W. ¿Cuál es el correspondiente de menos 5? Y no hay nadie que sea correspondiente de menos 5, entonces eso es el conjunto vacío. Entonces, una manera también de describir esta relación R1, lo llamo R1 porque es la primera que escribí, entonces lo puedo describir por los pares, que lo tengo a partir del dibujo, o al revés, me dan la relación y hago el dibujo, y después pienso quiénes son los correspondientes de cada elemento. El 1, por la relación, va a parar a 2, va a parar al A y al H. El 3 va a parar al W, el menos 5 no tiene correspondiente, por lo cual los correspondientes de menos 5 es el conjunto vacío. Bien, esta es una relación que podría darse de este conjunto, ¿no? Supongamos que este lo llamo A y a este lo llamo B. Esa es una relación. ¿Qué características tiene esta relación? Que hay un elemento que va a parar a 2 y hay un elemento que no tiene correspondiente. Bueno, ese tipo de situación la vamos a prohibir en una función. Para que una relación sea una función, tiene que pasar lo siguiente. ¿Qué macana? ¿Acá no me ven? En ningún lugar de este pizarrón se ve. Adriana, dicen que se ve borroso. Yo lo veo bastante bien, pero no sé, preguntaban si podía hacer el zoom, porque con Webex parece que no les pasa. Pero no sé si será. A ver, vamos a adelantarlo un poquito. Bien, veo borroso esto. ¿Estará sucia la cámara? No sé. En cambio hay gente que ve mejor el Zoom que el Webex. No, son cosas insólitas en esta tecnología. Bueno, a ver. ¿No se ve nada? ¿Vos cómo ves? Yo lo veo bien, medio borroso igual que siempre, no le veo la diferencia con Zoom, con Webex, digo. Bueno, a ver, lo que voy a escribir acá, yo creo que lo van a entender fácil. Ustedes vieron que si tienen un punto en el plano, supongamos que tienen ese punto, y supongamos que tiene coordenadas 3, 4, por ejemplo.
Si ustedes, acá tienen el eje X real, y acá tienen el eje Y real. Si ustedes proyectan el punto sobre el eje horizontal, ¿y qué quiere decir proyectar sobre el eje horizontal? Trazar una perpendicular y tocarse con el eje. Esto sería la proyección de P sobre el eje horizontal. Acá me va a quedar un punto P1, pero así como proyecto sobre el eje horizontal, podría proyectar a P sobre el eje vertical. Y acá me va a quedar otro punto distinto, general, que es P sub 2. Entonces, proyectar sobre los ejes de manera paralela al eje contrario, es decir, cuando yo proyecto sobre el eje X, luego de manera paralela al eje Y. Si proyecto sobre el eje Y, lo hago de manera paralela al eje X. Entonces, la proyección de este punto P sub 1 va a ser, de este punto P va a ser el número 3, 0, y la proyección de P sobre el eje Y va a ser el punto 0, 4. Esa idea de proyección, la idea de proyección, se hace para cualquier conjunto que sea un producto cartesiano. Es decir, hay cosas como, por ejemplo, este conjunto A, bueno, ustedes lo podrían dibujar en la recta real, pero este que son letras, cualesquiera letras de un alfabeto, no lo van a poder dibujar sobre un eje. Salvo alguna convención que uno pudiera hacer, ¿no? Entonces, dada una relación de cualquier conjunto A por B, dada una relación contenida en A por B, se acostumbra a llamar proyección 1 de la relación la primera a las X al que existe Y, al que el par XY pertenece a R. Es decir, ¿qué se está pensando? Fíjense que si yo proyecto a un punto del plano, y me quedo con su primer componente. ¿Qué es su primer componente? El 3 en este caso. Y el 3, ¿por qué está en la proyección de P? Y bueno, porque está el 4, de modo que el 3, 4 es el punto P. Si ustedes tienen una región, en lugar de un punto, tuvieran una región, supongamos que sea esta la región, y esta región está fabricada por muchos puntos del plano. Entonces, esta región que tienen acá, ustedes también la podrían aplastar sobre el eje X. ¿Qué sería eso? Sería proyectar, dicho geométricamente. Entonces, si ustedes proyectan esto sobre el eje X, les va a dar este intervalo. ¿Se ve más o menos? ¿Lo ven? Profe, Sí. en el primer pizarrón, donde pones la ecuación de la proyección 1, ¿no? Sí. X tal que X, ¿y qué dice ahí al lado de la Y en el primer paréntesis? Existe Y, tal que el par, X y está en la relación. Entonces, Gracias. si vos tenés este dibujito y lo proyectás sobre el eje, ¿por qué todo esto va a ser la proyección 1? Y bueno, porque si vos agarrás y subís de acá para arriba, te vas a encontrar con varios puntos que proyectados caen acá. Entonces, ¿qué quiere decir que te encuentres con varios puntos? Bueno, dado un X de acá, un X que vive acá, hay algunos puntos que están en este dibujo. Y el dibujo es la relación. Eso es lo que hay que darse cuenta.
que la relación, como es un subconjunto de pares ordenados, eso se puede dibujar en el plano si yo estoy pensando en un dibujo del plano. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué este otro X está en la proyección de la relación? Y bueno, porque si subo, me encuentro varios puntos que van a parar acá. ¿Qué quiere decir que me encuentro con varios puntos? Y bueno, a este X que tengo acá es la abscisa de algunos puntos que viven adentro de la región. Para ese X, para este otro X, etc. ¿Entendido? Bueno, esa es la definición. La proyección 1 de una relación son los X que son, lo podríamos decir así, primera componente de algún par que está en la relación. Si pienso en lo que es la proyección 2, serían las I, tal que hay un par que está en la relación. Pero me va a interesar la proyección 1 para lo que yo quiero definir. Por ejemplo, si esta es mi relación 1, que ya les digo, acá yo no voy a poder hacer una proyección aplastando sobre el eje, ¿no? Pero R1, acuérdense que son, ¿qué pares? 1, 1A, 1H y 3W. Entonces, ¿cuáles son las primeras componentes de los pares que están en R1? Las primeras componentes de los pares que están en R1 son el número 1 y el número 3. Y eso es lo que se llama la proyección 1 de la gráfica R1. ¿Está bien? Las primeras componentes de los pares que están en R1 se llaman proyección 1. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pueden abrir micrófono. Eso es ser primera componente. ¿Se entiende lo que es ser primera componente y estar entonces en la proyección 1? Para estar en la proyección 1 hay que ser primera componente de algún par que está en la relación. Eso se llama así porque viene, acuérdense que el producto cartesiano generaliza lo que pasa en el producto de R2. Entonces, si ustedes esta superficie, este pedazo de plano lo achatan, ¿está bien? Va a producir todo este segmento. ¿Y por qué este segmento es la proyección de este dibujo? Y bueno, porque hay pares adentro de esta región que caen adentro de este lugar. ¿Está entendido lo que es la proyección? ¿Qué dice un chico que dijo profe? No sé qué quiere decir profe. Lucio. Espérate un poco que no veo. En la proyección R, algunos elementos de A. Algunos elementos de A van a la proyección 1, sí. No todos, ¿está bien? No todos los elementos de A van a estar en la proyección 1. Son algunos los que tienen alguien que los acompaña para estar en la relación. ¿Está bien? Supongamos que cambiamos de relación. Supongamos que la relación ahora fuera, sigo con los mismos conjuntos, ¿eh? Uno, 3, menos 5. Ahora tengo una relación 2. Acá quienes estaban. A, H, W, no me acuerdo, había otro, me parece. Bueno, supongamos que sea T, no me acuerdo. El 1, por ejemplo, va a parar a H. El menos 5 va a parar a W.
Y esta relación 2 es eso, nada más. Entonces, la proyección 1 de R2, vamos a ver quién es. Si ustedes escriben R2 como pares ordenados, el 1 va con el H y el menos 5 va con W. Entonces, ¿quiénes son primer componente de un par que vive en R2? El 1 y el menos 5. Eso es la proyección 1. No. La proyección 1 son los X, de manera que haya un Y que lo acompaña al par XY para estar en la relación. Entonces, es lo mismo que decir quiénes son primeras componentes de algún par que está en R2. Y bueno, primera componente es el 1, porque está acá, el 1H, y es el menos 5, porque está el menos 5W. ¿Está bien? El 3 no lo puedo poner en la proyección 1, porque el 3 no figura como primera componente de ningún par. Entonces, la proyección 2 son los elementos que figuran como primera componente de algún par que está ahí en la relación. Eso es proyección 1. En otras palabras, se puede decir, los elementos que están en la proyección 1 son aquellos que tienen correspondiente por la relación. Los que están en la proyección 1 son todos los que tienen correspondiente. Porque para estar en la proyección 1, tiene que tener a alguien que tenga del otro lado de un par ordenado. Entonces, al 1 le corresponde el H, al menos 5 le corresponde el W. ¿Está bien? Al 3 no le corresponde nadie. ¿De acuerdo? Según esta relación que se me ocurrió dibujar y que escribí acá como par ordenado, y acá escribí la proyección 1, es decir, los primeros pares, los primeros elementos de los pares que están en R2. Eso es la proyección. Ahora, ¿qué vamos a definir como función? ¿Qué vamos a definir como función? Una función tiene que ser un conjunto de pares ordenados. Un conjunto de pares ordenados definen una relación. Pero para ser función vamos a tener más exigencias que para una relación cualquiera. Lo que le vamos a exigir a esta relación para ser una función, R es función una relación. R ya es una relación. Es función de A en B, y así se llama, si todo elemento de A tiene correspondiente. Tiene correspondiente y ese correspondiente es único. El correspondiente es único. Entonces, en el ejemplito que tenemos acá, esta relación no es función. ¿Por qué no es función? Y bueno, porque el 3 no tiene correspondiente. El 3 no tiene correspondiente. Por lo tanto, esta relación no es función. El 1
efectivamente tiene un único correspondiente. El menos 5 tiene un único correspondiente. Pero el 3, que está en A, no tiene correspondiente. Por lo tanto, R2 no es una función del conjunto A en, supongamos que este se llama B, de A en B. Entonces, para que algo sea función, la condición que se tiene que verificar es que la proyección 1 de la relación sea todo el conjunto A. Pero eso no alcanza. El correspondiente debe ser único. Lo que escribe acá arriba, ¿no? Todo elemento de A tiene correspondiente y el correspondiente es único. Ya está escrito. Entonces, este dibujito no representa una función. Vamos a uno que represente, a hacer uno que represente una función. Profe, ¿Sí? ¿qué querés decir con ser único? Que no puede ir a dos lugares distintos. Ah, ok, gracias. Ahora hacemos un dibujo para que quede claro eso. Supongamos que tenemos esta relación. Supongamos que este es B. Y la relación está dada por este dibujo. El 1 va a parar a H, el 3 va a parar a H, el 3 va a parar a T, y el menos 5 va a parar a W. Y esta relación se llama R3. Si ustedes hacen la proyección 1 de R3, porque vamos a escribir los pares ordenados que tiene R3. Vamos a escribir R3 por pares ordenados. Es el 1H, el 3H, el 3T y el otro par es el menos 5W. Eso es R3. H es el correspondiente de 1. H es el correspondiente de 3. T también es el correspondiente de 3 y W es el correspondiente de menos 5. La proyección 1 de R3 me da todo A, porque me da 1, 3 y menos 5. Pero no es función. ¿Por qué? ¿Por qué no es función? Porque el 3 tiene dos valores correspondientes. Exacto. El 3 tiene dos correspondientes. ¿Está bien? El 3 figura como primer componente de dos pares que son distintos porque H es distinto de T. Entonces, ¿qué me falla? Que el correspondiente no es único. Todos los elementos de A tienen correspondiente. Pero hay uno, ¿quién? El 3, que tiene dos correspondientes. Entonces esto no es función. Profe, le hago una consulta. No terminé de entender cuando en la pizarra de la derecha abajo usted escribe proyección de 1 sobre R igual a. No termino de entender esa expresión. Bueno, que la proyección 1 de R sea A quiere decir que todos los... Fíjate que es la proyección 1. La proyección 1 es el conjunto de los X, tal que existe un Y, tal que el par XY está en la relación. Y vos querés que este conjunto sea A. En otras palabras, es decir, que todos los elementos de A sean primera componente de algún par que está en la relación. Esto significa que la proyección 1
Porque la proyección 1 son las primeras componentes de pares que están en la relación. ¿Está bien? Eso es la proyección 1. Y vos exigís que esa proyección 1 sea el conjunto A. ¿Qué significa eso? Significa que todos los A, todos los elementos de A, como te pasa acá, la proyección 1 de esta relación son los que están como primera componente de este conjunto. ¿Quiénes son? El 1, el 3, lo pongo una sola vez, y el menos 5. Esto es la proyección 1 de la relación 3. Las primeras componentes de los pares que están fabricando esa relación. Esto efectivamente es A. Porque A es 1, 3, menos 5. Entonces, esa condición se da de que la proyección 1 sea el conjunto de partida de la relación. Pero lo que no se da es que hay un elemento, ¿quién? El 3, que por la relación va a parar a dos lugares. Fíjate que el 3 figura dos veces como primer componente, ¿no? Por eso Está, está profe. mal que sea esta R3 una función. R3 será una función si le pasa que la proyección 1 sea todo el conjunto A, eso es lo mismo que decir que todos los elementos de A tienen correspondiente, pero no te cumple la condición de que el correspondiente sea único. ¿Ahora entendiste lo que es que la proyección 1 sea A? Sí, profe, gracias. Bien. Profe, yo tengo otra duda. Sí. Si quitamos la línea de 3 hacia Ahora, T, si quitamos es otra cosa. ¿Está bien? en ese caso sí ya es una función. Profe, Pero esta no es. Entonces, si el gol hubiera entrado, seríamos campeones del mundo. Pero como no entró, no lo somos. ¿Está bien? Entonces, vamos a R4. ¿Bien? Supongamos que acá tengo 3 y acá tengo, no me acuerdo qué era esto, pero no importa, H, T, W, J. Pongamos que eso es B. Y ahora al 3 lo mando al H. ¿Cuál es R4? Vamos a escribir los pares. Es el par 1H, 3T, no, 3H también, perdón, y menos 5W. Ahora vamos a hacer la proyección 1 de R4. ¿Quiénes son las primeras componentes de los pares que están en R4? ¿Cuáles son las primeras componentes? 1, 1, ¿y qué más? 3, menos 5. Y menos 5. Muy bien. Ahora pregunto si es una función. Yo creo que sí. ¿Y los, Profe, otros, no había dicho que... ¿Y los otros qué opinan? Creo que usted había dicho que todos los valores tenían que tener un correspondiente y en R no lo tienen. O sea, T y D no tienen correspondiente. No, Y no. tendría que ser único también el correspondiente. A ver, vamos a leer bien. Todos No los era que lo- elementos de de A A. tienen que tener correspondiente. Todos los de A tienen correspondiente. ¿El 1 tiene correspondiente? Sí. Sí, ¿quién? H. H. ¿El 3 tiene correspondiente? Sí. H. 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 ¿El menos 5 tiene correspondiente? Sí. W. W. Bien. ¿Todos los de A tienen correspondiente? Sí. Sí. Todos los de Pero A no tienen... es único. ¿Es único el correspondiente? No. En No. H no.
El 1, Sí. ¿a dónde va a parar? H. ¿Va a parar, además del H, algún otro elemento? No, No, No. único. El 3, ¿a dónde va a parar? H. Además de H, ¿el 3 va a parar a algún otro elemento? No, único también. El -5, que va a parar al W. Además del W, ¿va a parar a algún otro lugar? No. No. Por lo tanto, esto es una función. No importa, que es la duda que tiene alguno por ahí, que haya dos que vayan a un mismo lugar. El asunto es que el 1 tiene que aparecer una sola vez como primera componente, y eso se cumple. El 3 tiene que aparecer una sola vez como primera componente, y se cumple eso. Y el -5 tiene que aparecer una sola vez como primera componente. Entonces, todos los de A tienen correspondientes, por eso es que la proyección 1 me da A. Además, cada uno de los de A va a un único lugar. Cada uno de los de A va a un único lugar. El 1 va al H, el 3 va al H, el -5 va a W. Que acá, que ahí había alguno que dudaba, que acá me hayan quedado cosas sin venir de nadie, no importa. Fíjense que la exigencia es para hacer función, es sobre el conjunto A. Todos los de A tienen que tener correspondiente. Y el correspondiente tiene que ser único. Y así pasa. El 1 va a un solo lado, el 3 va a un solo lado, y el -5 va a un solo lado. Entonces, R4 es una función de A en B. Sí, cumple las dos condiciones. Vamos a mirar otro ejemplito. Vamos a mirar otro ejemplo. Vamos a cambiar un poco de A, de B, para variar un poco la milonga esta. Entonces, supongamos que tengo A y B lo siguiente. Pongamos este R5. Lo primero que voy a hacer es escribir R5 como pares ordenados. Entonces, ustedes me van a dictar qué pares ordenados voy a escribir. ¿Qué pares ordenados voy a escribir? A ver. A con 2. Muy bien. A1, A2, A3, A4. ¿Cómo? A está relacionado con el 1. B con 2 y C con 2. ¿Hay algún otro par? Según la relación. No. No. No confundan producto cartesiano con la relación que se indica cuando yo digo que la relación es de el elemento está unido por la flechita, ¿eh? Entonces la relación es A va con 2, el B va con 2 y el C va con 2. Y no hay más cosas relacionándose. El producto cartesiano por supuesto que es más amplio, pero la relación son nada más que estos pares. La proyección 1 de la relación. ¿Quiénes son las primeras componentes de estos pares? A, B y C.
A, B y C, muy bien. ¿Coincide con el conjunto de partida que se llama A? Sí. Sí. Con eso andamos bien. ¿A cuántos lugares fue a parar el elemento A? A1. A1. A uno solo, al número 2. ¿El B a cuánto fue a parar? 1. A uno solo. Porque decir a dónde fue a parar es lo mismo que pensar cuántas flechitas salieron de B. Salió una sola. De C, ¿cuántas flechitas salieron? Una. Una sola. Entonces, todos los elementos de A tienen correspondiente. Porque cada uno, este es el elemento de A, este es el otro y este es el otro. Todos tienen correspondiente. ¿Cuántos correspondientes tiene cada uno de ellos? Uno solo. Entonces, esta función o esta relación es una función de A en B. Es una función de A en B. Una función del tipo a esta, que todos los elementos van a parar a un mismo lugar, se llama función constante. Es decir, una función es constante cuando todos van al mismo lugar. Este es un ejemplo de función constante muy trivial, porque estoy haciendo por ahora dibujitos con Profe. diagramas que ven y representando funciones de esa manera. ¿Entendido? Bueno, entonces, esto es lo básico de funciones. Una relación es una función cuando de todos los elementos del conjunto de partida sale una única flecha hacia el conjunto de llegada y bueno, hacia algún elemento del conjunto de llegada tiene que ir, ¿no? No puede ir a otro lugar. Bien. Entonces, de cada elemento tiene que salir una única flecha. No preocuparse si hay dos elementos que van al mismo lugar. No preocuparse si hay elementos del conjunto de llegada que quedan sin recibir nada. De los que no puede pasarme, quedarme elementos sueltos, es del conjunto de partida. De todos los elementos de partida tiene que salir algo para allá. Bueno, ahora vamos a trabajar con funciones numéricas. ¿Qué son las funciones numéricas? Bueno, son funciones definidas de un conjunto de números a otro conjunto de números. Nada más que eso. Y le vamos a exigir lo mismo. ¿Qué quiere decir exigirle lo mismo? Que de todos los elementos del conjunto tengan correspondiente. Y que ese correspondiente sea único. Para ello, como las funciones numéricas lo que hacen es fabricarse con operaciones entre los números, vamos a admitir lo siguiente, que la operación de suma, es decir, si yo hago 3 más 2, esto es una suma, ¿no? Bueno, si hago raíz de 3 más pi es una suma, etc. Entonces, que la suma en los naturales, en los enteros, en los racionales y en los números reales, que son los conjuntos numéricos que usamos habitualmente, la suma es cerrada. ¿Qué quiere decir que sea cerrada? Quiere decir que sumando dos números naturales, el resultado es un número natural. Que sumando dos números enteros, el resultado es un entero. Que sumando dos racionales, el resultado es un racional. Que sumando dos reales, el resultado es un real. También lo mismo para la multiplicación. La multiplicación
va a ser también una operación cerrada. Eso lo vamos a admitir, sin demostración. Que la suma de naturales es un natural, que la multiplicación de naturales es un natural, lo mismo para enteros, dados dos enteros y los multiplico me da un entero, que si multiplico dos números racionales el resultado es un racional, si multiplico dos números reales me da un real. Y además de ser cerrada, es unívoca. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un único resultado, es decir, que yo hago 4 más 5, todos sabemos que esto me da 9, y no me da otra cosa más que 9. No me puede dar 25, 4 más 5. 4 más 5 es 9 y chao, nada más. Es decir, que el resultado es único. La operación de suma y de multiplicación en los conjuntos habituales de nuestros números resulta que son cerradas y están bien definidas en el sentido de que no da un único resultado. Se puede pensar que son funciones, bueno, pero no voy a hablar de eso. Entonces, eso lo admitimos, ¿eh? Y son cerradas y de único resultado. Esto va a ser importante. Tan conocido es que a veces no prestamos atención en ello. ¿Por qué digo que va a ser importante? Porque, bueno, supongamos que yo defino lo siguiente. Consideremos como A los números naturales, como B a los números enteros. ¿Sí? Y definamos una función, o mejor dicho, definamos una ley de formación y después vamos a analizar si funciona o no. Una f que a cada x natural le va a corresponder 4x al cuadrado menos 1. Entonces vamos a analizar si esta ley de formación, que esto va a definir una f fabricada con algunos pares, que van a ser un montón. ¿Por qué? Porque el dominio son los naturales. Esto va a estar contenido en n por z. Y mi preocupación es ver si cada número natural se le hace corresponder un número entero por esta regla de formación, y ese número entero que le corresponde es único. Entonces, ¿cómo sabemos quién le corresponde a cada uno? Bueno, primero analicemos si esto efectivamente define un único número entero. Dado un número x que sea natural, x al cuadrado no es otra cosa que x por x. Entonces, el cuadrado de x es la multiplicación de x por sí mismo. Y si x es un número natural, x por x, por lo que dijimos allá, que era una operación cerrada de la multiplicación, esto es un número natural. A este número natural, x cuadrado, lo estoy multiplicando por 4. 4 por x al cuadrado es la multiplicación del número 4, que es un natural, por x al cuadrado, que es un número natural. Por lo tanto, esto también, por la multiplicación ser cerrada, me da un número natural. Y ahora a esto le estoy restando el número 1. 4x al cuadrado menos 1. Si a este natural le resto el número menos 1, me va a dar un número entero. Porque si esto vale 0, si esto valiera 0, menos 1 es un entero. O sea que estamos bien que dado un número natural cualquiera, su cuadrado, además de ser único,
me da un natural. 4x al cuadrado es un natural, y si a un natural le resto el número 1, ese resultado va a ser un número entero, y único. Y único. Por lo tanto, esta ley define una función de n en z. Por ejemplo, para 0 le corresponde menos 1. Para 1, 4, menos 1, 3. Para 2 al cuadrado es 4. Por 4, 16, menos 1, 15. Al 2 le corresponde el 15. Y así sigue. Obviamente que no voy a poder escribir todos. ¿Bien? Ahora, vamos a hacer el dibujito de esta relación, que ya acabo de justificar que es una función. Profe, le hago una pregunta. Sí, claro. La otra vez cuando estaba viendo uno de los videos, la profesora dijo que nosotros en los naturales tomábamos en los naturales desde el 1 en adelante. Y yo los tomo desde el 0. Es la discrepancia que tengo con Natalia. Perfecto. Pero no importa, ¿eh? Si lo piensan desde el 1, este par no estaría. Claro, por eso, y me daría los naturales en vez de los enteros. No importa, no importa. Acordate que el conjunto de llegada no tiene por qué ser alcanzado por todos. El conjunto de llegada no tiene por qué ser alcanzado por todos. En el conjunto de llegada te puede quedar algo suelto. Profe, no entiendo dónde salieron los pares que están ahí en F igual. Bueno, vamos a hacerlo. La ley de formación es 4x al cuadrado menos 1. Si x vale 0, te va a quedar 4 por 0 al cuadrado menos 1. Esto da menos 1. Por lo tanto, el par 0 menos 1 pertenece al dibujito. Si x vale 1, te va a quedar 4 por 1 al cuadrado menos 1. Entonces es 4 por 1 menos 1. 4 por 1, 4, menos 1, 3. Entonces al dibujito tenés el par 1, 3. Acuérdense que esto, el dibujo, es justamente la gráfica de la función. Es decir, la relación escrita como pares ordenados es el dibujo de la función. Si vale 2, si la x vale 2, la famosa tablita, chicos, la han hecho 50.000 veces en su vida. Si x vale 2, les queda 4 por 2 al cuadrado menos 1. 4, 2 al cuadrado es 4, menos 1. 4 por 4, 16, menos 1, 15. ¿Esto qué significa? Que el par 2, 15 está en el dibujo. Entonces vamos a dibujar. Aquí el que no quiere el 0, los naturales no lo pone. Yo lo pongo porque a mí me parece que sí. Eso es una discusión que depende del libro que uno agarre, los naturales tienen el 0 o no lo tienen. Bien. Entonces, yo les voy a cargar esto un poco más, porque como estamos con el lío de que no ven. Entonces, 0 menos 1. Entonces, para x igual a 0, el i vale menos 1. O sea que para 0, menos 1. Tenemos acá un punto. El otro punto es 1, 3. Acá tenemos 0 menos 1
Acá tenemos el 1,3, acá tenemos el 2,15, me queda por acá arriba, ¿no? Supongamos que este sea el 2,15. Con buena voluntad, el 1,3, el 0 menos 1. Todos estos puntos que estamos dibujando son puntos de esta función. ¿Está bien? Esta función no tiene más puntos que estos en este intervalito porque entre el 0 y el 2 no hay más nada que sea natural. Todavía alguno, quién sabe, le saca el 0, saca este punto, ¿no? Bien. Y esto sigue indefinidamente, ¿no? Porque se imaginan que no voy a poder recorrer todos los naturales. ¿Está claro eso? Porque ahora habría que darle el valor 3, el valor 4, el valor 5, así cualquiera sea el natural, ustedes le tienen que hacer 4 por el natural al cuadrado menos 1. O sea que van a tener infinitos pares acá. Primera cosa que digo antes que alguien diga, señora, ¿por qué no los unió? ¿Por qué no unió estos puntos? No los uní porque el conjunto dominio son los naturales. Y el conjunto de llegada son los enteros. Por lo tanto, esta función que tenemos definida, que también a veces se escribe así, f de n en z, tiene dominio natural o dominio entero, y entonces, como los naturales van de a saltitos, la función dibujada va de a saltitos. Porque entre 0 y 1 no hay ningún número natural, entre 1 y 2 tampoco, entre 2 y 3 tampoco, ¿no? Para 3, ¿qué le daría? Bueno, yo me queda fuera de mi dibujo. Para 3 sería 4 por 3 al cuadrado menos 1. Es decir, 4 por 9, 36, menos 1, 35. ¿Bien? 9 por 4, 36, menos 1, 35. Es decir, que sería el punto que les está faltando, y entre tantos que le faltan, es el punto 3,35 que quedará por allá, por poco por el techo. ¿Está bien? Entonces hay otro punto que es el 3,35. Ese punto también está en el gráfico. Pero piensen que entre 2 y 3 no hay nada natural, ningún número natural, entonces el dibujo de la función son estos puntos aislados. No los puedo unir. Muy distinto sería una función que es otra, como la siguiente: g que vaya de los reales en los reales, tal que g de x sea igual a 4x al cuadrado menos 1. Esta función tiene dominio los reales, o dominio los reales. La ley de formación es que a cada número real lo tenés que elevar al cuadrado, multiplicarlo por 4 y restarlo 1. En cambio, esta función lo que dice es, a cada número natural lo elevás al cuadrado, lo multiplicás por 4 y le restás 1. Esto también es fácil justificar que es una función. Dado un número real cualquiera, al elevarlo al cuadrado es un único número real, lo multiplico por 4, me da un único número real, le resto 1, me da un único número real. O sea que también g es una función, pero con respecto a la anterior, es totalmente distinta. Esta f va de n a z.
Entonces, la gráfica de la función f es por eso que me resultó de saltitos. En cambio, la gráfica de g, fíjense, y ahora quiero saber qué es lo que pasa con esto, ¿no? Si ustedes piensan en los pares XY que están en la gráfica de G, ¿a X le corresponde Y? ¿Y quién es el Y? El Y es 4x al cuadrado menos 1. Y se los voy a escribir todavía más fácil. Le voy a escribir y igual a 4x al cuadrado menos 1. ¿Y alguien me puede decir cuál es la representación de eso? Si no me lo pueden decir, me puedo poner a llorar. ¿Una parábola? Exactamente, es una parábola. El que dijo una recta empieza a correr. ¿Está bien? Fíjense que tiene, es una expresión de y a la primera potencia y x elevado al cuadrado. O sea que recta no puede ser. Las rectas todas están a la primera potencia. Y si tengo una sola variable al cuadrado, es una parábola. ¿Está bien? Es una parábola. ¿Una parábola de qué eje si la y está en la primera? ¿De eje paralelo a cuál? De eje paralelo al Y. Yo trato, algunas cosas las veo, ¿saben? Y otras trato de no verlas. Entonces, es una parábola de eje paralelo al Y. Entonces, el dibujito de g de x, que fíjense que g de x es otra función, porque además de darle estos valores, ahí sí le pueden dar, por ejemplo, el valor 1/2, le pueden dar el valor 3/4, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora la función g va de R en R. En cambio, la f va de n en z. Entonces ahora a x le pueden dar cualquier número real como valor para hacer la tablita. ¿Entendido? Esa es la gran diferencia. Y lo que quiero que quede bien clarito, que una función es una ley de formación, cosa importante, cosa muy importante, el dominio, muy importante el dominio, y muy importante el codominio. Si yo le cambio alguno de sus atributos, es decir, cambio la ley de formación, el dominio, o el codominio, o conjunto de llegada, cambio totalmente todo. Una función son tres cosas. Son el dominio, el codominio y la ley de formación. Esas tres cosas son igualmente importantes. Cambiando una de las tres, ya cambié todo. Para muchos les parece que la ley de formación manda. No, todo manda. Fíjense que antes no podían darle a esta f a la x el valor 1/2. ¿Por qué no se lo podían dar? Porque el 1/2 no está en los naturales. Ahora sí, el 1/2 se lo pueden dar a x para g, porque g va de los reales en los reales. Entonces, ¿qué me daría acá? Si vale 1/2, y me quedaría 4 por 1/2 al cuadrado menos 1. Es decir, 4 por 1/4 menos 1. O sea que esto vale 0. ¿Está bien? Entonces, para x 1/2, esto quiere decir que el punto 1/2
creo que no se ve. El punto 1/2, 0, está en el dibujo. Entonces, para 1/2, la curva pasa por acá. ¿Está bien? Por ejemplo, para menos 1/2, vamos a ver qué nos da para menos 1/2. Va a ser 4. 4 por menos 1/2 al cuadrado, menos 1. Y también va a dar 0, ¿no? Porque menos 1/2 al cuadrado es 1/4. Por 4, 1 menos 1 también va a dar 0. Es decir, que para menos 1/2 vale 0. Es decir, que el vértice de la parábola es 0. Ahora sí, voy a unir. Y haciendo un poquito de trampa en el sentido de que como nosotros ya sabemos geometría mucho, salvo alguien que dijo una recta y que ya salió corriendo, entonces esto los uno con una parábola. ¿Está bien? ¿Entendido? ¿Sí? El dominio o conjunto de partida es lo mismo, sí. Dominio o conjunto de partida es lo mismo. Cuando tengo una función, dominio y conjunto de partida son la misma cosa. Conjunto de llegada o codominio son la misma cosa. ¿Se entendió? Bueno, me parece que voy a terminar la clase. ¿Qué opinan? ¿Les parece bien o me quieren hacer preguntas? Admito todas las preguntas que quieran. Yo tengo tiempo. Bueno, esto, por supuesto que esperarán un rato, después lo subimos, ¿no? Y acuérdense que tienen videos ya sobre funciones subidos a la página al canal de esto. Pero yo tengo una pregunta. Sí. Es sobre el tema de la clase pasada, que era lo de cómo justificar las expresiones. Espérate un poquito. ¿Qué dice? Hay alguien que me dice, yo no estoy inscrito en ideas. ¿Qué es eso de ideas? A ver quién me lo escribe. ¿En el Classroom no estás inscrito? Esperen que pongo esto así porque si no, no puedo leer. Yo no estoy inscrito en ideas. ¿Quién es el que me dijo eso? Gómez. A ver. ¿Qué significa para vos estar inscrito en ideas? Acá tenés que estar inscrito en el Classroom o tener que estar inscrito en el SIU. Ya ideas era para mate 0, nada más. ¿Vos no estás inscrito en el Classroom, Gómez? ¿Podés hablar? ¿Te anda el micrófono? No, en mate 1 no usamos ideas. Usamos nada más que Classroom. Bien. Ah, bueno, entonces eso quedó claro. Bueno, a ver, ahora vamos a la consulta. Del otro chico, algo de la clase pasada. ¿Cómo era lo de la clase pasada? Que ese tema de la clase pasada no me quedó muy claro. ¿Cuál era? Contame, que no me acuerdo exactamente cuál Era lo de Demostraciones. eso. Sí. ¿Qué demostración?
Pues no me quedó muy claro y la pregunta era, esa clase yo sé que se subió, pero ¿no hay algún otro material o clases de inicio de año donde se vea ese tema? No, más al inicio de año no, porque es tema del capítulo 2. Entonces, vos viste que yo subí unas cosas. Sí, subió lo de las No, leyes no. distributivas. Subí unos ejercicios que dice básicos y hay lógica y hay ejercicios de demostraciones ahí. ¿Eso lo viste? Me estoy fijando. Está en el Classroom. Y además, ¿Eso es del módulo 2 o el módulo 1? no, el 2, dice cosas básicas o algo así, dice. Ah, sí, conocimientos básicos. Acá está. Conocimientos básicos. Y ahí hay subidos repaso de lógica y repaso de demostraciones. Y también Natalia, me parece, y Gabriela subieron ejercicios resueltos. Y ahí en ejercicios resueltos vas a encontrar más demostraciones. Si después de todo eso, de mirar ese material, para hoy qué día es jueves, para el lunes, te siguen las dudas, me preguntás y vemos cómo lo arreglamos. ¿Está bien? Está bien. ¿Entendido, Fabián? Dale, está bien. Voy a ver eso que Eso te subieron. puedo ayudar. O si no, cualquier cosa yo escribo ahí por el Classroom alguna duda que tenga. Sí, lo que pasa que ahora va a venir el fin de semana y nosotros vamos a mirar hasta mañana seguramente el Classroom. Después, no sé si lo vamos a seguir mirando en el fin de semana.